empecemos a grabar. Esperemos la confirmación. Ahí está. Ya. Primera cosa, todavía les debo la evaluación. Pero como les dije, en realidad el tiempo corre desde que está publicada y no va a haber diferencia en eso. Así que a mí me van a estar cobrando la nota, pero en realidad para ustedes no es problema. Van a tener el mismo tiempo en el fondo para responder. Pero ya trataré de terminarlo lo más pronto posible. Me ha costado, realmente he tenido muchas cosas. Y lo otro, bueno, yo les decía, ¿cierto? La semana pasada ya como que hicimos un repaso de todos los ejercicios que podíamos encontrar en el fondo, o por lo menos los más importantes en sí de esta unidad. Y, y antes de empezar una nueva unidad, en realidad quería saber si tenían alguna duda en particular para responderla. Profe, consulta, ¿cuándo la prueba? No me podía conectar a las últimas dos clases, por eso. Lo acabo de decir, Ah, sorry, no, que no, me puse el audífono. vamos a hacer es un trabajo, de hecho, no es una prueba que se vaya a hacer en línea, es un trabajo y van a tener una semana para responderlo y eso es lo que todavía no les puedo subir. Pero pronto, Ya, espero que sea dentro de la semana, ¿ya? ya, sí, no hay problema. ¿Y qué otra consulta? De contenidos, nada, están claros. Porque también el trabajo va a ser un poco de las últimas, o sea, similares a los ejemplos que vimos en las últimas clases, porque resolvimos varios ejemplos más o menos dentro del mismo ámbito, del mismo tipo. Así que esto obviamente va a ser también similar a eso. Y obviamente se los voy a subir al portal y va a quedar configurado con la fecha de entrega y toda la historia. Si no hay dudas de esos contenidos, lo que nos toca hoy día en realidad es empezar a ver la unidad que sigue. De esa unidad que sigue, obviamente, por una cuestión de... A ver, voy a compartirles pantalla. Ya. Por una cuestión, obviamente, de no estar presenciales, hay de todos los contenidos, hay cosas que vamos a ver más o menos rápido, ¿cierto? Lo que me interesa sobre todo de esta unidad, que aprendan también o vean ejemplos, porque igual lo que vimos en la unidad anterior, de todos modos, aquí sirve, ¿cierto?, en términos de modelamiento, de interpretación de una situación real y pasarla a una ecuación. Aquí eso también les va a servir. Y lo que me interesa es precisamente que en base a un enunciado sean capaces de detectar, ¿cierto?, cómo transformar estos enunciados en una ecuación que sea optimizable, ¿ya? Y en este caso, ¿cierto?, la característica de estas funciones optimizables es que en realidad no son sistemas de ecuaciones, como lo habíamos visto antes, sino que es una sola ecuación la que hay que optimizar aquí. Y esa única ecuación que hay que optimizar se optimiza a través de otros métodos, ¿cierto? Aquí en realidad se ocupa cálculo, pero de cálculo vamos a ver algunas cosas teóricas, porque en realidad, ¿cierto? No necesitamos reconocer un poco para una ecuación dada, ¿cierto? Su comportamiento, y eso está en el fondo en los signos y en ciertas evaluaciones de ciertos números, y como que nos entrega esa información. Pero el resto, por ejemplo, ya saberse todas las reglas de derivación y cosas por el estilo, no tenemos ni tiempo y obviamente es súper difícil ver eso si no estamos presencial. Así que vamos a ir un poco más directamente a esa parte, pero sí necesitamos ver también un poco de teoría. Y eso obviamente hay distintos, digamos, temas teóricos que entran en la unidad, pero hay cosas que obviamente vamos a revisar con un poco más de detalle porque son importantes para el método de resolución. Y otras que son quizás más definición y cosas por el estilo que igual, por no me, por, como dije, por léxico del tema es importante manejar, ¿ya? Pero como no nos vamos a meter tampoco mucho en definiciones teóricas ni nada por el estilo, más allá, hay que saber lo suficiente como para poder aplicar bien, en el fondo, los distintos métodos que vamos a ver. Para
esta unidad, lo que yo ocupé como referencia fue este libro, se llama Matemáticas aplicadas para Administración, Economía y Ciencias Sociales. Y en particular en los capítulos que salen ahí, por 4, 5, 6, 15, 16, 17. Todos esos capítulos están en esta unidad. Pero obviamente vamos a ver elementos de esos capítulos, no todos. Pero es bastante interesante el libro porque no es como el típico libro que presenta el cálculo de una manera que al final uno no ocupa realmente mucho. Y bueno, hay temas en realidad que no son de cálculo que están al principio. Sino que trata de verlo efectivamente todo aplicado a distintas situaciones reales. Entonces de ahí un poco los ejemplos también nacen y tratan de mostrar en realidad la clase de aplicaciones que podrían tener este tipo de ecuaciones. Y em, bueno, y eso, o sea, al principio hay hartos temas que tienen más que ver con funciones, con definiciones de características de las funciones. Vamos a graficar en Excel, ya, no sé qué tanta experiencia tienen graficando en Excel, pero si no, igual obviamente vamos a partir de cero, vamos a partir de cosas muy básicas, que tampoco digamos que Excel es la gran cosa graficando, ¿cierto? En realidad uno es el que tiene básicamente que darle los números, pero aquí, en esta unidad, muchas de las ecuaciones que vamos a trabajar y además de resolverlas analíticamente, nos conviene graficarla, porque es el comportamiento que tiene la curva en el gráfico, le permite, por una parte, verificar efectivamente, ¿cierto?, en qué situación están, si realmente lo que les está resultando es lo que corresponde. Y así también es más fácil interiorizar la parte analítica, porque hablar solamente de los signos y de cosas es como bien abstracto, pero si uno ve la figura dibujada del comportamiento de la ecuación que estoy tratando de optimizar, es bastante más claro, ¿cierto? El dónde están los puntos máximos, mínimos y en general el cómo se comporta. Ya, primer ejemplo, bueno, de hecho no lo vamos a resolver de inmediato, este ejemplo vuelve a aparecer más adelante y en esa parte más adelante, ¿cierto? Es donde realmente vamos a resolverlo, a plantearlo, ¿cierto? Y resolverlo ahí vamos a ver qué método podemos aplicar. También, de hecho, esto lo podemos dibujar la curva para que vean cómo se comporta. ¿De qué se trata? De un caso, ¿cierto? Optimización con una variable, en este caso. Respuesta a la emergencia, modelo de ubicación. La figura, ¿cierto?, que está acá abajo, ilustra las ubicaciones relativas de 3 ciudades, ¿cierto? 1, 2, 3, a lo largo de una carretera costera. Las 3 ciudades son centros turísticos populares y su población aumenta durante los meses de verano. Las 3 ciudades creen que sus capacidades de rescate de emergencia y atención médica son inadecuadas durante la temporada vacacional, que pasa, ¿cierto?, en muchos lados, que la población flotante supera infinitamente la local, ¿cierto? O sea, hay lugares que fácilmente tienen 10 veces la población flotante que la fija. Y obviamente, todos los sistemas de emergencia en general no está muy pensado, ¿cierto?, para la población flotante, sino que los dimensionan para la gente que realmente siempre está allá. Han decidido respaldar en forma conjunta una instalación de respuesta a las emergencias que despache camionetas de rescate y paramédicos capacitados. Una pregunta clave se refiere a la ubicación de la instalación. Entonces aquí, ¿cierto? Si se fijan, hay las 3 ciudades, están marcadas las millas, pero aquí hay un sistema de referencia, si se fijan, donde hay una milla cero, ¿cierto? Una milla es como 1,61 kilómetros, para que tengan una idea más o menos, pero una media distancia igual que un kilómetro. El cero está aquí, y si empiezan a caminar, en este caso a la derecha, ¿cierto? A las 12 millas está la ciudad 1, a las 20 la ciudad 2 y a las 30 la ciudad 3. O sea, obviamente entre ciudad 2 y 3 hay 10 millas, entre la 1 y la 2, ¿cierto? Hay 8, entre la 1 y la 3, ¿cierto? También es la diferencia, en el fondo, 18 millas, la distancia entre ellas. Que hay un marco aquí de cero, no importa mucho. Vamos a ver, ¿cierto?, que en realidad igual el marco de referencia no me influye en la solución que voy a tener. Y aquí empieza el resto de la información. Para seleccionar la ubicación, se ha acordado que la distancia desde la instalación a cada ciudad debe ser tan corta como sea posible, con el fin de garantizar tiempo de respuesta rápida.
Otra consideración es el tamaño de la población de verano de cada ciudad, ya que esta es una medida de la necesidad potencial de servicio de respuesta a la emergencia. Obviamente, si hay más gente en una ciudad, más llamadas de emergencia hay, y de hecho no es lineal. Eh, mientras más gente está junta, crece exponencialmente porque hay más interacción entre la gente y se producen más accidentes. Cuanto más grande es la población de una ciudad, mayor es el deseo de localizar la instalación cerca de la ciudad. Los analistas han decidido que el criterio para seleccionar la ubicación es minimizar la suma de los productos de las poblaciones de verano de cada poblado y el cuadrado de la distancia entre el pueblo y la instalación. Podemos expresar esto de la forma más sucinta como minimizar, ¿cierto? S, digamos, una variable, que es la suma, si se fijan, de 1 a 3, J de 1 a 3, de esta expresión, PJ por DJ al cuadrado, DJ al cuadrado, ¿cierto? Donde los PJ, ¿cierto? P1, P2, P3, son las poblaciones de cada una, ¿cierto? De las ciudades, y los DJ son las distancias a las ciudades, a la ciudad J de lo que sería el centro, ¿ya? Yo no sé todavía dónde, pero tengo que encontrar la forma de representar genéricamente la posición, ¿cierto?, que va a tener mi instalación dentro de este marco de referencia, ¿cierto?, de 0 a quizás cuántas millas para acá. Tengo que representarla a través de una incógnita, ¿cierto? Y con esa incógnita escribir las expresiones que me permitan, digamos, representar las tres distancias que están aquí. Aquí dice, ¿cierto? Donde PJ equivale a la población de verano para la ciudad J, expresada en miles, y DJ es la distancia entre la ciudad J y la instalación de rescate. Si las respectivas poblaciones de verano son 150.000, 100.000 y 20.000 para las tres ciudades, ¿cierto? 1, 2 y 3 respectivamente, calcule la expresión general para S. Sugerencia, suponga que X equivale a la ubicación de la instalación respecto del punto 0 de la escala de la figura y que XJ es igual a la ubicación de la ciudad J. Se calcula la distancia entre la instalación y la ciudad J por medio de la ecuación de sub J, ¿cierto? Que es la distancia entre la ciudad y digamos, y la instalación que se quiere hacer de X menos XJ, ¿de acuerdo? Eso obviamente XJ es un número que ustedes conocen, son el 2, el 20 y el 30 que están ahí. Y X es lo que no conocen, ¿cierto? Entonces, por eso, al final es una ecuación que va a tener una incógnita, que es la posición, ¿cierto?, de esta instalación, ¿cierto?, dentro de esta línea costera. ¿Se entiende, aprox, de qué se trata? Igual vamos a volver al dibujito un poco. ¿Se entiende o no se entiende? ¿No se entiende? Pues si no opinan, me imagino que no se entiende. A ver, déjenme, denme un segundo para conectar algo y explicarles un poco mejor. Volvamos a la anterior. En esta situación, lo que me están diciendo que aquí, en algún lugar de la costa, ¿cierto? Por alguna parte, yo necesito tener esa instalación de emergencia, ¿cierto? Que no sé, si quieren verlo como un hospital de campaña en el fondo para atender a la gente, ¿cierto? De las distintas ciudades. ¿Qué me dicen? Fíjense que la población de la ciudad 1 es 150.000, 100.000 las 2 y 20.000, ¿cierto? La tercera en el verano. Anotemos 150, 100 y 20. 150, 100 y 20 por 1000, lógicamente, en verano. Y me dicen que tengo que ubicar la instalación en algún punto, ¿cierto?, de esta costa, de modo que, en general, ¿cierto?, el tiempo de respuesta obviamente sea lo mejor posible. Y ahí es lo que me dicen, ¿cierto?, que la expresión que se quiere optimizar es la que estaba ahí, ¿cierto? S por
la población de cada uno de estos. Y este 150 es P1, 100 es P2 y 20 es P3. Entonces tengo 150, ¿cierto? Por algo, más 100 por algo, más 20 por algo. Y ese algo, ¿cierto? Acá lo que me dicen que es, ¿dónde estoy? Esto, ¿cierto? Son las distancias que existirían al cuadrado de las distancias. De hecho, es la distancia elevada al cuadrado. Que existirían de este punto que yo quiero determinar en esta costa, ¿cierto? A cada una de las ciudades. Por decir, por ejemplo, si lo ubico ahí, ¿ya? Si ese fuera mi punto donde va a estar la instalación, la distancia sería, ¿cierto? Esta de acá y después esta de acá. Pero esto es lo que yo no sé, po, si realmente me conviene tenerla ahí o me conviene tenerla en otra parte. Y eso es lo que la expresión de optimizar. Elegir en qué punto de toda la costa resulta más conveniente. Con esa información, ¿dónde creen ustedes que podría estar? ¿Qué sería lo lógico? En términos gruesos, obviamente. ¿Podría estar más allá de la ciudad 3, de aquí para allá? ¿O antes de la ciudad 1? ¿Alguna opinión? ¿Alguien? Pero como nadie va a tener una opinión. Ay, bueno. Profe, personalmente ¿Ah? no puedo entender personalmente. Bueno, a ver. Por ejemplo, si lo que deseo, ¿cierto? Es, en el fondo, tratar de llegar lo más rápido posible a cualquiera de las 3 ciudades, para obviamente mejorar el tiempo de respuesta. Pero eso también depende, o sea, en general, no es que yo quiera llegar más rápido a las 3 ciudades, yo quiero llegar más rápido donde están las emergencias, en realidad. Y eso depende más de la población. Obviamente, si por ejemplo aquí tengo 150.000 habitantes, aquí 100.000 y acá 20.000, lo más probable es que la gran mayoría, ¿cierto?, las llamadas vengan de por aquí. Y bastante menos, ¿cierto?, de acá. Entonces, probablemente la optimización o la posición mejor sería algún punto entre estas dos, para que quede, ¿cierto?, relativamente balanceado. Ahora también obviamente influye la distancia, que está bastante larga, ¿cierto?, de 20 a 30 para la tercera. Quizá aquí obviamente no va a estar al medio, va a estar un poquito más cercano a la del 20, pero así, por lógica, uno esperaría que esta solución anduviera por aquí, por ejemplo. No tiene sentido, ¿cierto?, que esté más allá de acá, porque al final va a quedar más lejos de todas. Si está después de la ciudad 3 también, al final, ¿cierto?, está muy lejos. Entonces, lo natural es que algo así se ubique entre medio de las distintas posiciones a las que yo quiero llegar. Aquí, obviamente, para circular de una ciudad a otra, como son costeras, en el fondo tengo una línea solamente por la cual pasar. Pero este punto precisamente es lo que la optimización me debe determinar. Esto es lo que yo, ¿cierto? Como incógnita voy a llamar X, ¿de acuerdo? Y la distancia de X a las ciudades, ¿cierto? Es lo que aparece acá abajo. DJ es de distancia J. Y eso X, este es donde el centro que quiero instalar y el XJ es la ciudad donde está ubicada. Entonces esto da lo mismo en realidad el orden del signo. Si pongo X, que es donde va a estar esta instalación, yo no sé por el momento dónde, y le quito, ¿cierto? Una resta porque obviamente la diferencia me da la distancia. La posición de la ciudad 1, por ejemplo, 12,
Y me dicen que esto tiene que ser al cuadrado, porque es condición, digamos, del problema. ¿Dónde está? Acá. Aquí arriba dice el cuadrado de la distancia entre el pueblo y la instalación. Esa es, digamos, la proporcionalidad que se ocupa. Y esa, digamos, x menos 12 va a ser la distancia entre este centro y la ciudad 1, por ejemplo. Si x fuera 18, ¿cierto? Por decir algo. Si fuera 18 menos 12, ¿cierto? Da 6. Y obviamente, si esto está a los 12 desde 0, considerando que este es el 0, si este está a los 12 y este el 18, obviamente hay 6 entre ellos. Y eso es lo que quiero reflejar aquí en estas distancias. Entonces el otro va a ser igual x menos y x menos. Esto es también al cuadrado. Y aquí 100 es la ciudad 2, viene de, ¿cierto?, de la población de la ciudad 2 y por lo tanto su posición es 20. Si, por ejemplo, aquí se usa 18 menos 20, me queda menos 2. Pero, ¿sería un problema eso, sí o no? Fíjense que esto está al cuadrado. ¿Sería realmente un problema? ¿Que me quedara negativo esa diferencia adentro? No, No, ¿cierto? Porque el cuadrado lo va a dejar positiva. Acá, por ejemplo, la primera, si fuera 18, obviamente no sé si es el resultado. Esto sería 6, pero me queda 6 al cuadrado. Esto sería menos 2, pero me queda al cuadrado, va a ser positivo. Y aquí todavía tengo x menos 30, ¿cierto? Donde sé que va a estar x con respecto a 30, dado este marco de referencia, va a ser la distancia es x menos 30. Puede ser un número negativo también, pero si fuera 18, por ejemplo, esto sería menos 12, pero también va a estar al cuadrado. Así que en ese sentido, esto igual va a quedar al final positivo. ¿Ya? Ahora es, ¿cómo voy a optimizar esta expresión? Eso, digamos, de eso se trata la unidad. Todavía no lo vamos a hacer de inmediato, nos falta bastante para avanzar, pero esa es la idea, en el fondo, hacer representaciones de esta naturaleza y ir a ver, ¿cierto?, el cómo optimizarla. ¿Se entiende mejor ahora el ejemplo? sí, mucho mejor. Ya. Entonces, déjenme... Igual más adelante obviamente vamos a resolver eso y vamos a ver exactamente cuál es el número, pero por el momento la idea es que se entienda un poco el cómo se representa, o sea, qué es lo que en este caso, por ejemplo, acá abajo, ¿cierto?, donde estamos, tenemos al final una ecuación de una variable, x, en mi única incógnita, ¿cierto? Cuando haga el cuadrado, obviamente me va a quedar aquí un x cuadrado, ¿cierto? Este es el cuadrado de un binomio, así que va a quedar eso x cuadrado menos 24x más 144, al extenderlo este en particular. Y después tengo esa reducción de términos semejantes, me queda un cuadrado, ¿cierto? Alguno en x y con una constante. Y eso es lo que optimizo en el fondo, ¿ya? Pero el tema es que llego a representar el problema a través de una única variable. Y bueno, esto es un poco el camino en el fondo que se sigue para llegar a solucionar problemas, digamos, de este tipo y obviamente de muchos otros tipos, como la misma lógica. Yo siempre voy a tener un enunciado verbal, ¿cierto? Que de alguna manera me relate la situación. Y eso lo tengo que llevar a una representación matemática, ¿de acuerdo? Dentro de las representaciones matemáticas, ¿cierto? Nosotros ya vimos lo que eran sistemas de ecuaciones. Ahora vamos a solucionar, digamos, ecuaciones, pero solas, digamos, que no tienen, o sea, pueden tener más variables, de hecho, pero es una sola ecuación, no es un sistema de ecuaciones, y en este caso pueden ser no lineales. De hecho, si fuera lineal sería súper simple de resolver, pero si no es lineal, en realidad ahí está más interesante. Y después, bueno, en la unidad siguiente lo que vamos a ver, de hecho, son problemas de optimización o problemas de programación lineal que se llaman, que además, cierto, de tener
un sistema de inecuaciones tiene una función objetivo. Esto es inecuaciones que ya veremos en su momento, ¿cierto? Las inecuaciones en realidad es como un sistema de ecuaciones, ¿no? En ese sentido no es muy distinto, solo que se permite que las relaciones sean menor igual, mayor igual o igual. Ya no es solamente siempre igual como los sistemas de ecuaciones. Y de esto, ¿cierto? De esa representación matemática, obviamente yo leo, se define, ¿cierto? Algún método en particular dependiendo del tipo de problema que sea, ¿cierto? Para tener la solución. Y de ahí el tema, obviamente, no tiene interpretación, que eso tiene que ver también con cómo definir las variables de mi problema. A veces las variables, y muchas veces, ¿cierto? Por lo menos los ejemplos que nosotros vamos a ver, las variables directamente dan como la solución que uno quiere. Por ejemplo, en el caso anterior, la posición. Es decir, X es tanto, listo. Ya sé dónde está, digamos, la ubicación que necesito. Pero hay otros problemas donde en realidad la variable me da información o parte de la solución y obviamente yo tengo ahí que construir algo y hacer más cálculos para realmente construir finalmente la solución como me sirve a mí. Entonces, por eso a veces viene la interpretación de los resultados. Y aquí, ¿cierto? Llegamos a algo que esto un poco de teoría, ¿cierto? Vamos a tratar de pasarla rápido, pero importante que recuerden, digamos, estos temas, o si no los conocían, obviamente, que tengan presente que así funciona todo este tema de las funciones. Porque si vamos a optimizar funciones, ¿cierto? Hay que estar, digamos, consciente de cuáles son las características que definen a una función para estar seguro, digamos, de cuándo son optimizables, bajo qué condiciones y cómo se comportan y qué esperar también de su comportamiento. Una función, bueno, un par de definiciones, ¿cierto? Una función, una regla matemática que asigna a cada valor de entrada uno y solo un valor de salida, ¿ya? Esto es importante. De ahí vamos a ver una figurita, ¿cierto? Que refuerza un poco la idea a qué se refiere eso. Pero es en ese sentido. Una entrada, ustedes reemplazan las variables por un valor y necesariamente, ¿cierto? Les da una cierta salida, un valor resultante, y eso obviamente siempre va a ser el mismo, ¿ya? Lo otro que tienen, que esto es súper importante cuando voy a optimizar, porque si no a veces no puedo tratar de optimizar algo que si no defino un dominio, un rango, ¿cierto? No es optimizable. A veces hay cosas que son optimizables en dominios y rangos específicos. Entonces, ¿qué cosa es? El dominio de una función es el conjunto que consiste en todos los valores de entrada posibles, ¿de acuerdo? No todas las funciones, como vamos a ver, pueden tener valores, o sea, cualquier valor, ¿de acuerdo? Vamos a ver el caso típico, por ejemplo, si es algo que te hace dividir por 0, no puede, no te sirve, no existe esa función, ¿no? O sea, no es viable de optimizar porque no es indefinido en el fondo lo que pasa en ese punto. Y el rango, ¿cierto? Es el otro lado. El rango de una función es el conjunto de todos los valores de salida. Entonces, acuérdense primero de esas dos cosas. Dominio es los valores que yo puedo usar en las variables que tiene este sistema. Y rango es lo que resulta, ¿ya? De la función, los valores que puede tomar la función. Y ahí eso también es súper variable. O sea, ahí vamos a ver ahí un poco más adelante otras definiciones que también le aclaran los tipos de rango que pueden haber. Y ahí hay de todo. También, digamos, esto se le llama mapeo en el fondo a la asignación de valores que hay de salida con respecto a valores de entrada, ¿ya? Pero eso muchas veces el mapeo, ¿dónde está aquí? El mapeo se hace más que nada cuando son funciones discretas, ¿ya? Que discreta es cuando en realidad la función es una enumeración de números. Por ejemplo, x tanto, la salida es tanto, x tanto, la salida es tanto, y eso. Y obviamente hay funciones que funcionan de esa manera. Cuando son continuas, en realidad, aquí, por ejemplo, es donde vale la pena graficar, ¿cierto? Si es que son continuas. Porque no puedo hacer una tabla, porque muchas veces las funciones continuas tienen infinitos valores, por lo tanto ahí en realidad me conviene graficar. Y el mapeo en el fondo yo lo puedo representar a través de la ecuación de la función nomás, pero no mucho más que eso. ¿Ya?
En el fondo, esto es un poco lo que hace una función, ya, en términos súper simples. Si esta fuera de arriba donde estoy, no veo aquí. Si esta fuera, ¿cierto?, mi ecuación, y es igual a x cuadrado menos 2x más 1, ¿cierto? ¿Qué cosa sería de partida, como dice acá, ¿cierto? Con el dominio, rango, las dos cosas. El dominio, ¿cierto?, sería los valores que puede tomar x, ¿de acuerdo? Los valores que toma x, eso es el dominio, ¿de acuerdo? Y los valores que toma y son el rango, que obviamente es el resultado. En esa ecuación, por ejemplo, ¿ven algún valor de x que no se pudiera ocupar, que tuviese algún problema matemático detrás, como por ejemplo la división por 0? ¿O cualquier número le pueden poner ahí sin mayor problema? No habría problema, creo. No, no hay problema. En este caso, no hay ninguna operación en realidad que te anule la validez de la ecuación. Es una ecuación continua, como vamos a ver. A ver, no sé si está más adelante en la figurita. Pero por ejemplo aquí, obviamente, un ejemplo bien trivial. ¿Dónde estoy? Se me pierde siempre el puntito aquí. Aquí obviamente si reemplazan cualquiera, digamos, de estos valores, 1, menos 5, 10, en las posiciones de la x, va a ser 1 al cuadrado, menos 2 por 1, más 1, ¿cierto? De 0. Menos 5 al cuadrado, menos 2 por menos 5, más 1, 36, y así obviamente es lo que, en el fondo la ecuación esa es la regla, digamos, que transforma un valor de x en un valor de y. Y eso de esa manera, en el fondo, como que obtienen el mapeo. Ahora, la definición de función les hace, digamos, cumplir esto. Y aquí hay que tener ojo, lo que puede o no puede pasar. Si ustedes tienen, por ejemplo, como esta primera figura, ¿cierto? Un dominio, le aplican la función, ¿cierto? Que es esta. Puede pasar esto, que resulten valores de y distintos. Perfecto, ¿ya? Por cada x resulta un valor de y distinto. Ni un problema. Por ejemplo, algo tan simple como y es igual a x más 2. ¿Cierto? Cualquier x que ustedes le pongan, el i va a ser el mismo número, pero más 2. ¿Ya? Y ahí va a ser siempre una correspondencia única, ¿cierto? Entre uno y otro. Puede pasar esto también, y no está malo, ¿ya? Que un 2x distintos, por ejemplo, como está aquí, den un mismo i, ¿de acuerdo? Puede pasar que de un número diferente de entrada den el mismo resultado. Por ejemplo, ¿a alguna se le ocurre? Algo que dé lo mismo si pongo dos números diferentes y que me dé la misma operación, el mismo resultado. 1. Ya, pues ese sería un número. ¿Y el otro? ¿Que sería uno positivo y el otro negativo? Ya. Pero por ejemplo, ¿dónde pasaría eso? Déjame ver. Si la ecuación es, por ejemplo, x cuadrado, ¿cierto? Tú puedes tener, como dice el compañero, menos 1 al cuadrado o 1 al cuadrado y los dos dan 1, ¿cierto? Entonces esto, si pasa, está perfecto, en realidad no es problema, ya. Las funciones pueden hacer eso. Pueden tener, digamos, el mismo resultado con distintas entradas. No es particularmente malo. Y de hecho aquí, esto es cierto, un x cuadrado, ¿se acuerdan de las parábolas? Bueno, Sí. obviamente depende de la forma. Las típicas parábolas, o es para abajo, es para arriba. Y las parábolas siempre tienen, digamos, dos valores. Pues, o sea, para dos valores distintos de entrada, da el mismo valor de salida. Tienen esa característica. Cuando hay un x cuadrado y no hay más potencias superiores, pasa eso. Lo que no puede pasar, si se encuentran por ahí una función que esté definida como esta manera, esto sí está malo. Que un valor lo procesan por la función y pueda dar dos salidas distintas. De alguna manera esté definida así. Me parece raro si fuera una sola ecuación. Pero esto puede pasar cuando
son funciones por tramos, ¿de acuerdo? Y ahí vamos a encontrarnos más adelante ejemplos de funciones por tramos, porque hay que tener cuidado en la definición de los tramos, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues muchas veces, a ver, por decir algo súper simple, que sea x más 2 si x es menor o igual a 2. Y que sea x menos 2 si x, por ejemplo, es mayor a 2, ¿ya? Esto es definir por tramo en el fondo. Ustedes el dominio se lo van dando por pedazos y dicen, esta ecuación vale entre tal y tal número, esta ecuación vale entre tal y tal número, ¿ya? El problema es cuando estas cosas, uno se equivoca y, por ejemplo, se sobreponen, o por ejemplo, si hubiese hecho esto, estaría malo. Porque el 2 caería en ambas situaciones, que vale para x menor o igual a 2 y vale para x mayor o igual a 2. Y en el fondo puedo aplicar cualquiera de las dos y me da resultados distintos. Entonces, eso es lo que no puede pasar, ¿ya? A eso se refiere esta figura, que en una ecuación, y en particular esto obviamente el problema se presenta en las funciones por tramos, no puede estar definida así. Aparecen hartas funciones por tramos en distintas cosas. En economía, por ejemplo, se usan mucho, o por ejemplo, si están optimizando algún tema que sea compra y hay descuentos por cantidad, por ejemplo, ahí les aparecen las funciones por tramos. Son bien comunes que hayan factores, digamos, precios o costos que vayan cambiando, digamos, según el segmento donde están. Entonces, hay que definirlas por tramos, pero hay que definirlas bien, obviamente, porque si no, a lo contrario, no se podrían optimizar. Esto, bueno, otro ejemplo súper simple para también aclarar el tema de qué es lo que es una función, ¿cierto? Si, por ejemplo, y el resultado de esta ecuación sería el salario semanal en dólares de una persona, de un vendedor, y X fuera el número de unidades vendidas de cada semana, ¿cierto? Por ejemplo, cuánto gana, ¿cierto? Queda definido por Y como f de X. Acuérdense que f de X, en el fondo, ustedes dicen que es una función que depende de X, o sea que la variable que digamos que uno tiene que reemplazar para obtener el resultado es X. Y aquí, ¿cierto? En el fondo, para mostrar un poco súper simple que este es como el proceso de transformación en el fondo que ocurre, ¿cierto? Yo reemplazo el X y con eso obtengo en este caso salario semanal. Eso en general lo que se hace, ¿cierto? Que obviamente este es un ejemplo como súper trivial. Pensemos en esto. También es un ejemplo como súper sencillo, pero ven ahí, empiecen a ejercitar un poco el cómo se construye la ecuación. El departamento de policía de una ciudad pequeña contempla la compra de un autopatrulla adicional. Los analistas de la policía estiman que el costo de la compra de un automóvil totalmente equipado, subcompacto, pero con mucha potencia, es de 18.000. ¿Ya? Y eso obviamente aquí es como un costo fijo. También estiman un costo operativo promedio de 0,40 por milla. ¿De acuerdo? Acá. Y lo primero es determinar la función matemática que representa el costo total de la posición y operación del automóvil en términos de las X millas conducidas. B. ¿Cuáles son los costos totales proyectados si se conduce el automóvil 50.000 millas durante su tiempo de vida y si se conduce 100.000 millas? Entonces, costo total, aquí me dicen que es C. ¿Y cómo sería esta expresión si es que aquí donde está, te dicen que la variable es X, millas conducidas? Esa es la incógnita que yo no voy a saber. ¿Cómo sería la expresión para representar ese costo total? Es súper simple, no se confundan, o sea, no se compliquen. 0.40x más ¿Ya? 18.000. ¿Cierto? Es simplemente eso. El costo fijo, obviamente los 18.000 van sumados, simplemente. Y el X, que es la cantidad de millas, obviamente es lo variable. Y por lo tanto, eso sí va por el 0,40, que es la, digamos, la que me va a decir, ¿cierto?, cuánto efectivamente el auto anduvo. Y aquí, bueno, la letra B y la C también son súper sencillas. En el fondo me está diciendo 0,40, ¿cierto?, por 50.000 para evaluar, más los 18.000. Y el caso, este es el B.
Y el caso del C, ¿cierto? Habría que reemplazar 0,40 por las 100.000 más las 18.000. Esto es como medio directo porque son 40.000 directamente. Estos son 100.000, ¿o no? Sí. 100.000, ¿cierto? Esos 40.000, 58.000 en este caso. Y el otro son 20.000 más 18, si no me creo. 0,40 por 50.000. Me parece que es eso. Y sí, fue ya. Entonces, esto, bueno, de no, como este un ejemplo ultra sencillo, obviamente lo que a nosotros nos va a interesar son más ecuaciones, sobre todo cuando hay cuadrados, cubos o cosas por el estilo, ¿cierto? Que realmente requieren de, digamos, de mecanismos de optimización, digamos, más complejos. Aquí, bueno, está lo mismo, ¿cierto? Que le había dicho, está ahí escrito. Aquí hice un tema de lo que le decía, que esto hay que tener cuidado en los temas de dominio y rango para efectos, ¿cierto? De no cometer errores, de indefinir una ecuación, ¿cierto? O hacer algo que no corresponda. Y lo otro, ¿se acuerdan que también cuando vimos sistema, no, en realidad el sistema de ecuaciones no es tan así, pero en general, ¿cierto? Cuando uno plantea cualquier problema, siempre es bueno indicar, digamos, el dominio del problema, o sea, qué valores puede tomar efectivamente la variable que yo estoy utilizando. Porque si no lo hago, obviamente puedo ahí cometer errores o someter, digamos, la ecuación a números que no corresponden. Y eso vamos a ver, ¿cierto? Más adelante con otro ejemplo que puede ser como fatal, pues, o sea, bueno, y en un sistema real tiene que ser así, pues, ¿cierto? Yo no puedo darle una orden a una máquina, por ejemplo, que está fuera de su rango, y si la acepta, ¿cierto? Si el sistema no tiene la capacidad de darse cuenta que esa orden está haciendo que no corresponde, que le estoy pidiendo algo peligroso, obviamente pueden terminar echándose a perder la máquina. Esto pasa un poco lo mismo en el fondo, o sea, ustedes deben ingresar de alguna manera los dominios en los que se puede mover una variable para que los resultados también sean válidos de cualquier clase de análisis. En este ejemplo, bueno, como lo habíamos visto hace un rato, ¿cierto? Las parábolas son bien comportadas, en general aceptan cualquier número, no se hacen problemas, ¿cierto? Por eso. Y dado que es así, digamos, dado que no tiene ninguna clase de problema para tomar distintos valores, aquí, por ejemplo, el dominio se podría definir como cualquier número real. ¿Se acuerda un poco esta nomenclatura? Son los X dado, esa barrita es el dado que X es real, ya que en el fondo dice que quiénes son los que cumplen, ¿no? Cualquiera que cumpla esta condición, que los reales son todos los números al final, ¿cierto? Que no son imaginarios, todos los reales son cualquier número, y eso obviamente esta ecuación ustedes lo pueden aplicar. Aquí, por ejemplo, ¿dónde está el dominio de esta ecuación? ¿Es realmente cualquier número o no? ¿Puede ocupar cualquier número? Aquí la variable obviamente es b. ¿Hay algún problema en algún punto? Sí, no. Mire, en este caso, ¿cierto? Como es una división, ¿cierto? El problema, entre comillas, viene aquí. Porque la división por 0, ¿cierto? En realidad es la que no está definida, ¿cierto? ¿Han graficado alguna vez? O sea, 1 por dividido por 0 no se puede graficar.
pero han graficado algo que se acerca mucho, por ejemplo, a 0 abajo, cómo se comportan esos gráficos. Si lo han hecho, probablemente, a ver, hay varias formas, obviamente, de estas ecuaciones, pero suelen pasar cosas así, por ejemplo. Y si estas son asintóticas, obviamente, pues no se tocan nunca y se van al infinito. Esta es una de las formas posibles que puede tener. Podemos graficar esta, de hecho, para ver cómo se comporta. Pero aquí, por ejemplo, y esta parte, ¿cierto? Donde no tocan, son precisamente donde el b cuadrado se hace igual a 4. O sea, en este caso, ¿cierto? B no podría ser 2, porque se les va a dar 2 menos 2 elevado al cuadrado, ¿cierto? 4 menos 4, 0. Y el B no podría ser tampoco menos 2, porque también, ¿cierto? Les provoca el mismo problema. Entonces, esta función sí queda definida para cualquier valor real, mientras no sea ninguno de estos dos. Y eso también es una forma válida de expresar el dominio de una ecuación, que en realidad ustedes dicen qué es lo que no puede tomar, ¿ya? Es como si cualquier cosa menos esto, ¿ya? También obviamente se puede definir así. Creo que luego llegamos como a graficar esto y ahí podríamos volver atrás porque estas ecuaciones así son interesantes y ahí obviamente en Excel hay que tener cuidado, no puedo ponerle 2, pero tengo que ver de qué manera grafico bien, ¿cierto? Esos pedacitos cuando se acerca mucho, obviamente, al 2. Porque aquí, por ejemplo, el 2,000001 es perfectamente válido, pues eso no va a dar 0, pero sí va a dar un valor muy grande. Entonces, eso es lo que también al momento de graficar tengo que tomar en cuenta. Esta otra ecuación, acá arriba, ¿dónde tiene problemas? ¿Qué es lo que no puede pasar? Raíz negativa. ¿Cierto? Que en las raíces, en este caso, ¿cierto? Una raíz cuadrada, no puede tomar valores negativos, ¿cierto? No existe las raíces con valores negativos, o sea, pasarían a ser imaginarios, pero un imaginario bien raro. Entonces, el x menos 5 tiene que ser mayor a 0 necesariamente. Y eso ya te dice que el x es de 5 para arriba. Cuando en este caso, digamos, por ejemplo, el caso anterior, si ustedes se acercaban a 2 infinitamente, la función empezaba a crecer también infinitamente en algún sentido, digamos, era como asintótica. Nunca llega al 2 realmente porque, bueno, no está definida en ese punto, pero como función alrededor es infinita para todas partes. Esta no, pues en este caso, ustedes podrían graficar esta raíz, ¿cierto? De x menos 5, pero esta raíz de x menos 5, en el momento en que está el 5, parte de ahí el gráfico nomás. O sea, no, para allá no existe. Antes de eso no existe. No pueden graficar nada, no es que sea asintótica, nada. Simplemente está definida de ahí para allá. No existe en otro lugar. Y eso también, obviamente, es perfectamente posible dentro de una función x, ya que exista solamente en un tramo definido. Y ya. Este es un ejemplo también un poco más largo. Este es el mismo, ¿no? Sí, ya. Este pensemos ahí cómo plantearlo. También después, no sé si creo que más adelante está resuelto, pero obviamente por el momento lo que interesa es el planteamiento. Veamos qué dice. Plan de incentivos salariales. Un fabricante ofrece a las personas que trabajan en un producto en particular un incentivo salarial. El tiempo estándar para completar una unidad es de 15 horas. Se paga a los trabajadores un promedio de 8 por hora hasta un máximo de 15 horas por cada unidad del producto. ¿De acuerdo? Si una unidad del producto requiere más de 15 horas, solo se paga al trabajador por las 15 horas que la unidad debería haber requerido. ¿De acuerdo? Si te demoraste 16, te van a pagar 15. 8 por hora, pero hasta las 15. Si te demoraste más, problema tuyo, te siguen pagando 8 por 15. El fabricante crea un incentivo salarial por la terminación de una unidad en menos de 15 horas. Por cada hora por debajo del estándar de 15 horas, el salario por hora del trabajador aumenta en 1,50, ¿ya? En vez de 8, ¿cierto?
Suponga que se aplica el incentivo de 1,50 por hora a cualquier ahorro incremental que incluya fracciones por hora, ¿ya? Por ejemplo, si se completa una unidad en 14,5 horas, ¿cierto? De las 15, estamos hablando de media hora solamente, ¿cierto? De ahorro de tiempo. El salario por hora equivaldría a 8, acá abajo, ¿cierto? Que es la base, más 0,5, que representa la media hora, ¿cierto? Que se ahorraron, por 1,5, que era, ¿cierto? Lo que había ofrecido por la hora completa. Entonces, el 0,5 por 1,5 en realidad, ¿cierto? Es el monto en dinero por media hora. Y aquí se paga, ¿cierto? Cada hora se paga por 8,75. Y bueno, y este 8,75 se aplica a todas las horas en el fondo que el trabajador ocupó. Por eso obviamente es la parte interesante, no solamente por la última hora en el fondo. Determine la función W es igual a F de N, donde W es la tasa salarial promedio en dólares y N es el número de horas requeridas para completar una unidad del producto. ¿Cómo se imaginan esta función? Y obviamente vamos a anotarla acá arriba, W es igual a algo. ¿Hay una sola ecuación que me describa todo? ¿Necesito más de una ecuación para describirlo? Las 15 horas hay. Si se demora más o menos que 15, ¿me hace diferencia en la ecuación que debería ocupar? Acá. Acá, menos de 15 horas. Aquí hay una diferencia, ¿cierto? De qué pasa. N, ¿cierto? Es el número de horas que estoy ocupando. Si N es mayor o igual a 15 o si N es menor a 15. Si N es mayor o igual a 15, ¿cuánto le pago al trabajador con lo que dice ahí? Está ahí explícito en la denuncia, o busquen. Fíjense en esta frase. Si una unidad del producto requiere más de 15 horas, solo se paga al trabajador por las 15 horas que la unidad debería haber requerido. Entonces, eso en términos de ecuaciones, ¿cómo sería? De hecho, no es ni ecuación siquiera, o sea, es algo más simple todavía. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cuánto le van a pagar si se demora 15 horas o más? Serían los 8 pesos. Pero por 15, porque es 8 por hora. ¿Sí? Sí, porque es 8 por hora. Entonces, los 8 por las 15 horas, ¿cierto? ¿Cuánto será esto? 80, 5 por 8, 40, 120, ¿cierto? En total 120. Y aquí, indistintamente, si ya son 16, 17, lo que sea, la función toma el valor 120, parejo. No es raro para nada que existan funciones como esta, que digamos, un tramo esté definido con una constante, ¿ya? Por ejemplo, pasa mucho, como les decía, en cosas de precio y cosas por el estilo, costos, también muchas veces son puras constantes, pero definidas por tramos, ¿ya? No es raro que sea una constante. La gracia está en la otra, porque
pasa esto, ¿cierto? Esta figurita un poco les dice aquí hacia dónde hay que apuntar. Me van a pagar más por el hecho, ¿cierto?, de que me estoy demorando menos. Y la base siempre es 8. Es 8 más algo. Este es un algo. Y ese algo depende del tiempo que me demoro bajo los 15. Y por cada unidad de tiempo bajo esos 15, ¿cierto?, es el 1,50 extra. Pero ¿cómo expreso el resto? En función de n. Con n. Si n es el número total de horas que me demoré en completar un producto, ¿cómo escribo esto para que me dé de resultado lo que me van a pagar por hora por haberme demorado menos de 15? Funciona solo, esta ecuación es solo para cuando se demoran menos de 15. Aquí jamás va a haber un número igual superior a 15. ¿Cómo puede ser esta función? Pueden ponerle el número, por ejemplo, si fueran 14 horas, me demoré una menos, por lo tanto el resultado debería ser 8,9,5. ¿Cómo escribo para que me dé efectivamente eso? ¿Opiniones? El 15 obviamente es un tema, referencia, ¿cierto? A ver, si les escribo esto. 15 menos n. ¿Funciona? Si ustedes, por ejemplo, se demoran, una exageración, 10 horas. Se demoraron 5 horas menos, ¿cierto?, de lo que correspondía. ¿Funciona? Calcula lo que debe calcular, que en el fondo, ¿cierto?, es un incremento de 1,5 por cada hora menos que me demoré en hacerla. ¿Hace ese cálculo? Pueden probar con números si tienen dudas. Sí, ¿no? Que están mudos hoy día, parece. Ya. Esto, obviamente, sí representa la situación. Por ejemplo, si n fuera 14, se demoraron una hora menos, entonces va a ser el 8 más 1,5 por 15 menos 14, que son las horas que se demoró. Esto le va a dar 1, perfecto, y como el enunciado dice, ¿cierto?, cada hora extra es 1,5 más, digamos, de la base. Entonces me pagan 9,5 por haberme demorado, ¿cierto?, una hora menos. Y me pagan 9,5, ¿cierto?, ¿por cuántas horas lo debería multiplicar esto? ¿Por 15 o por 14? No, pero por 15 o por 14 para tener el total. Debería ser por 14, 14. ¿cierto? Que son las que se demoró. Le pagan más por hora, pero también se demoró menos. Y ahí precisamente la optimización en este caso, bueno, escribamos acá arriba la fórmula, es 8 más 1,5 por 15 menos n, y esta es la ecuación que vale, que mejoré, cuando n es menor o igual a 5. Y ese, digamos, es en el fondo el precio, digamos, o cuánto le pago por hora, digamos, en estos casos. Y aquí, bueno, si todo esto, a ver, ¿dónde estoy? Uy, se me pierde siempre. Y esto obviamente lo multiplico por n, tengo al final en plata, ¿cierto? O esta de acá.
No, pues no es por n, perdón. Es por la cantidad total. Déjeme borrar eso. No es por n, no es por n. Porque n es aquí en este caso es la hora puntual, ¿cierto? De cada uno. Pero después, ¿cierto? Si tiene la totalidad, digamos, de productos que alcanzaron a fabricar, van a tener también el total, en el fondo, de también cuánto ganó, ¿cierto? La persona. Así, a ojo, ¿cuánto sería, por ejemplo, el punto ideal para que esta persona ganase más? ¿Dónde se produce eso? No, de hecho estaba bien lo que estaba haciendo con un n. Esto acá arriba en realidad sí lo tengo que multiplicar por n. Sí va por n. Porque esto que está adentro, ¿cierto? Lo que escribimos va a ser el costo por hora. Y tengo que multiplicarlo por el total de horas para que me dé el total de lo que la persona gana por ese producto. Y sobre las 15 en realidad es una constante, pero igual es por el total de horas en el fondo. No sé si se entiende. Que digamos, en los dos casos, obviamente la ecuación general, la función en general, lo que me tiene que dar es cuánto en total yo pagué por el producto, sea se demorara más o menos que las 15 horas. Por eso la de arriba, lo que está en el primer paréntesis que escribimos es el costo por hora solamente lo que calcula. Y de ahí eso se tiene que multiplicar igual por la cantidad total de horas que efectivamente se demoró en el producto. Ahora, ¿qué forma va a tener eso gráficamente? ¿Se lo imaginan? ¿Cómo sería esa ecuación? Si multiplican eso, ¿qué valores va a tomar? O por lo menos, ¿qué forma va a tener? Si en realidad es eso. ¿Ven algo por ahí? Mire, voy a escribirlo para acá. ¿Dónde estoy? Esta. Aquí la voy a escribir. Si pasan el n adentro, a ver, esto en realidad se puede escribir de varias maneras. Puede ser 8 más 1,5 por 15, ¿cierto? Es como aumentar en 50% eso. Es 7,5, es 22,5 si no me equivoco, menos 1,5 n. Y todo eso, ¿cierto? Va por n afuera. Esto sería 30,5 menos 1,5 n por n. Y de ahí esto lo tendría 30,5 n menos 1,5 n cuadrado. Y esa es la misma expresión de arriba, pero la reduje, ya. Pues obviamente junté término y toda la historia. Podemos graficarla igual como está arriba. Pero lo que aquí aparece, ¿cierto? Por ejemplo, ¿dónde estoy? En esta parte es un cuadrado. Si esta función es un cuadrado, ¿qué forma va a tener? Ahí aparece la clásica. ¿Qué forma tiene cuando...? Parábola. Es una parábola, ¿cierto? Esto va a ser al final una parábola. ¿Y cuál es la gracia de las parábolas? Que tienen, ¿cierto? Un mínimo máximo dependiendo del lado, ¿cierto? Que el signo en el fondo del cuadrado, el que me define si es una parábola, ¿cierto? Hacia arriba o hacia abajo. Ya, yo creo que podríamos graficar esta. Está interesante porque les va a permitir ver un poco también cuál es el tema de las funciones por tramo. Aquí en el 15 exacto, antes de ir a graficar, ¿qué pasa? ¿Da lo mismo cuál ecuación ocupar? Okay. Pero reemplacen en la función de arriba, reemplácenlo por 15, si es que les da el mismo número.
Ahí se haría 0, entonces quedaría el 8. Pero tiene el n afuera. Es todo esto de adentro por n igual. Y n sería las 15. 120. Sí, lo mismo de abajo, ¿cierto? En realidad sí da lo, en este caso da lo mismo, ¿de acuerdo? Es porque para ver si se incluye, o en qué lado, en el fondo, incluyo el 15 ya, como ese es como el tema muchas veces de las funciones por tramo, ¿de acuerdo? Voy a salir a mantener esto. Ya. Y voy a ir a... Vamos a hacer aquí una tablita. Vamos a hacer, agrandar un poco aquí vamos a ocupar estos números, sí. ¿Y qué será mejor en columna o fila? Siempre es como difícil saber. Hagámosla para el lado. N. Y aquí ponemos, era W, creo. W de N, ¿cierto? Se llamaba la función. N, por ejemplo, ya. Podemos partir de 1. Aquí la vamos a hacer, ¿cierto? Con 0. Y podemos ir, ¿cierto? Hacia el lado. Llenando con valores, que esto para graficar, ¿cierto? Excel, pucha, lamentablemente Excel es como medio tonto, hay que darle toda la información. Hay software de dibujo de ecuaciones que pues, son buenísimos, pero la idea es no complicarnos y hacerlo con algo, ¿cierto? Que sea en el fondo aplicable en cualquier caso. Vamos a darle un paso, por ejemplo, de 0,5 ya, que esto vaya aumentando de 0,5 hasta... Pasémonos de hecho de 15 hasta unos 20, por ejemplo. Aquí, ¿cierto? Voy a eliminar esta para que se vea todo. Eso obviamente si aparecen dos veces es porque están los decimales. ¿Ven? Están los 20, ¿cierto? ¿Se alcanza a ver los números o está muy chiquitito? Sí, profesor. Ahí está, ya vamos a separarlo. Vamos a hacer una tablita. Ya. Entonces, ¿qué me dice la función? En 15, de 15 para arriba, todo esto que está acá, funciona con el segundo tramo de la ecuación, ¿cierto? Aquí, la ecuación esta me dice que esto es 120. Haga lo que haga, ¿cierto? De aquí para acá, vale 120. Vamos a pegarlo ahí. Ahí. Y de aquí para acá, sí vale la ecuación, ¿ya? Y la ecuación es, obviamente, la que estaba aquí. Es 8 más 1,5 por 15 menos n, y todo eso, en paréntesis, ¿cierto? Va por n. Entonces eso es lo que, vamos a escribirla así larga, ya no la voy a escribir aquí como la redujimos, porque en realidad la reducción sirve cuando van a optimizar en papel, en el fondo, para hacer la derivada. Si lo van a hacer en Excel, tampoco es necesario reducirla en realidad. Y aquí, ¿cierto? Lo hacemos. Es igual, doble paréntesis, 8, ¿cierto? Que es el sueldo base. 1.5, que es todo lo que es, ¿cierto? Ingreso extra o cuánto me aumenta el 8 de base por cada hora que me ahorro. Y 15 menos el valor de aquí, ¿cierto? Que es el n, esa fila de arriba, ¿cierto? Va a ser el n, es lo que me ahorré de tiempo. Por ejemplo, estoy partiendo de 1. Si me ahorrara una hora, ¿cierto? Me ahorré 14. Entonces queda 15 menos 1, da los 14 horas que me ahorré, y cada una de esas 14 horas, ¿cierto? Vale el 1,5 extra. Y eso a sumarle, ¿cierto? Los 8 de base. ¿Cuál es el problema en el fondo? Eso, que va a ser, claro, 8 va a subir harto probablemente por todas las horas de ahorro, pero uno no sabe si al final por multiplicarla por una sola hora, que fue la hora que se demoró, ¿cierto? Va a ser al final más o menos. Quizá en realidad le conviene demorarse más. Aquí un paréntesis que no cerré. Ya.
¿Se entiende esa ecuación? Que obviamente es la misma ecuación que está al otro lado, pero aquí me falta algo. Un paréntesis, el otro paréntesis, me falta multiplicarlo por el mismo n. Ahí sí. Ya. ¿Se entiende la ecuación o repito? ¿Sí? ¿No? La verdad, profe, yo entiendo la ecuación, pero ¿para qué lo está haciendo? No sé. Recién entré, sorry. Ya, No es que es para entré hacer recién, sorry. Ya. Si es para hacer el gráfico, esto es lo que estamos haciendo. Copiamos para acá. Ok. Ya. Bueno, obviamente donde están esos gatos es porque el número es más grande simplemente. No es que haya marcado un error. Cortemos a un decimal esto porque si no se va a ver feo. Igual la... ¿Qué estoy haciendo? Estoy quitando. Ahí. Ya. De ahí obviamente igual nos vamos a graficar todo. Fíjense en la tablita. ¿Cómo está el comportamiento? ¿Ven algo especial en el valor que resulta? ¿Cómo se comporta? Aumenta y disminuye. ¿Cierto? En realidad no hay un punto donde llega como al máximo y después empieza a disminuir. O sea, no conviene mucho. O sea, estar en ninguno de los dos extremos. Cerca de 15 obviamente no me conviene, pues me pagan menos. Y puedo empezar a ahorrar tiempo y como que todo va bien, ¿cierto? Hasta que llega un momento en que andar demasiado rápido también me empieza a perjudicar y me empiezan a pagar menos. A pesar de que ando más rápido aún, empiezo a realmente ganar menos. Entonces, obviamente, de eso se trata un poco lo que vamos a ver en esta unidad, que hay ecuaciones y sistemas, digamos, ecuaciones o funciones que se comportan de esa manera. Para graficar, Excel en realidad es como bien raro para sus cosas gráficas, antes era mejor que lo que es ahora. Seleccionamos los números, vamos a insertar gráficos y dentro de este tipo, por lo menos a mí, digamos, los de líneas 2D son como los que encuentro que son mejores, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ese. Ya. ¿Era más o menos lo que se esperaban? Esto, ¿cierto? A ver, voy a cambiar algo. Seleccionar datos. Esto lo que quito, agrego nombre de la serie y esto de acá. ¿Qué tanto se maneja en gráfico en Excel? Porque si no, si quieres Algo. algo. A ver. Ya, espera. Yo me equivoqué aquí, en realidad lo hice al otro lado. No me he dado cuenta. Seleccionar todo el de acá, el que tenía que quitar. Este sí. Ahí sí. Ya que le cambié el eje. O sea que tenía en realidad cuando ustedes no le ponen eje, ¿cierto? Excel lo que hace es dar un correlativo continuo de, digamos, de números simplemente. Casualmente aquí era como súper parecido los números realmente de ingreso que tenía el problema, fue de 1 a 20, pero no era realmente lo representativo. Ahora sí, esto de abajo sí son, digamos, la cantidad de horas que se demora en hacerlo. Y hacia arriba, ¿cierto? ¿Cuánto gana? ¿Dónde está el máximo hacia ojo en el gráfico? Aprox. ¿Dónde le ven aproximadamente el máximo?
9, 10, por ahí. En los 12. ¿Cierto? Sí, mira, está como por ahí. Si se fijan acá arriba, lo más alto, de hecho, el más alto es en 10. ¿Ya? Obviamente, si el gráfico siempre, ojo ahí, es un poquito engañoso siempre, ¿ya? Pero sirve graficar por lo menos para identificar sectores. Y de hecho, o sea, ustedes podrían aquí perfectamente, y lo podemos hacer algo como mucho más específico a esa parte en particular. Por ejemplo, voy a copiarlo acá abajo, ya. Y sabemos que está en torno a 10, ¿cierto? Por ejemplo, aquí podemos que sea 9, no 99. Y aquí lo incrementamos en 0,1, la anterior. Y lo tiramos para acá. Hasta ahí. Esto no, obviamente, sigue la fórmula para acá. Vamos haciendo un nuevo gráfico. Este lo voy a pasar para allá. Este es el original, ¿cierto? En ese sentido no cambia. Lo que quiero graficar es esto. Fíjense que este se va a mover entre 9 y 12,8. Este gráfico nuevo que estoy haciendo. Está. Ahí sí. Abajo, bueno, de nuevo tengo que cambiarle, seleccionar datos, editar el eje, aceptar, aceptar. Ahí sí. Aquí, bueno, falta el gráfico abajo, habría que editarlo quizás, opciones de eje, título, número. No, pero las marcas de grabación es lo que me interesa. En alguna parte aquí tiene eso de los intervalos. ¿No? Intervalo entre marcas. Pero eso es para arriba, ¿no? 5. No sé, en realidad, como para tratar de ver un poco aquí mejor la separación de los números. Pero aquí, ¿cierto? Bueno, cuando amplían en el fondo un sector, ¿cierto? Pueden ver un poquito más exacto en el gráfico cómo se comporta esa parte en particular. Muchas veces, cuando grafican, en realidad hay que hacer como esto, ¿ya? Ustedes pueden hacer el gráfico general, en el fondo, que les va a mostrar como la visión desde lejos de lo que está pasando. Y una vez que ven en ese gráfico, por ejemplo, que aquí está la zona, ¿cierto?, de interés donde se produce, por ejemplo, aquí el máximo, y pueden obviamente volver a graficar ahí, ven aproximadamente qué se trata y pueden fácilmente llegar a hacer otro gráfico que les amplíe solamente esa zona. Muchas veces también para verificar que el resultado analítico que obtuvieron, ¿cierto?, ya sea a través de las ecuaciones o que se les dio Excel con Solver, porque esto también, ¿cierto?, nosotros vamos a aplicar Solver, le puede, o sea, corresponde en el fondo a lo que gráficamente ven, ¿ya? Vamos a hacer harto gráfico en Excel en estas funciones, siempre interesante ir a ver cómo se comportan en realidad, para entender un poco después la parte analítica y comprobar la parte analítica que efectivamente es cierto, lo que me dicen los números, las derivadas y todo eso es exactamente lo que está haciendo el problema, ¿ya? Pues esto, bueno, por el momento es como un preview, ¿cierto?, de lo que vamos a estar trabajando, ¿ya? Vamos a usar Excel ahora para los gráficos y esto también, ¿cierto?, se puede resolver en Solver, como les decía. Pero lo de Solver sí lo vamos a dejar un poquito más adelante, digamos, pero nosotros no hemos ocupado Solver en realidad, pues verdad, con ustedes, ¿no? Ahí les voy a contar qué es Solver y en realidad cómo permite optimizar en el fondo este tipo de problemas, ¿ya? O sea, Solver le hubiese pasado esta ecuación
Y dentro de este rango, ¿cierto? De esta parte, le tengo que pasar esta ecuación en realidad. Me hubiese dicho, ¿cierto? ¿Dónde está exactamente el valor máximo? Que puede que no sea, de hecho, ninguno de los valores que nosotros vemos. Aquí, así, por lo que se ve, está en 10, pero puede que no sea 10, puede que sea 9,8, 9,9, 10,1 el máximo. Y ese número está alrededor de aquí, sabemos que está alrededor de esto, pero no sabemos exactamente cuánto es. De hecho aquí, bueno, abajo tenemos más exacto, ¿cierto? Pero fíjense, esto tiene todos esos 155, ¿se fijan? Pero no deberían ser exactamente 155 todos ellos. Vamos a ampliarle. Ah, ahí se fijan. ¿Dónde está el máximo? De esos, ¿cuál es el máximo realmente? ¿10.2? Cierto, sí. Es 155.04. El otro es 0,1, el otro es 0,3. ¿Ven? Por eso, digamos, y todavía, o sea, 10.2 está seguro, tampoco debe ser el máximo exacto. Debe ser el de estos números, con esta división cada 0,1. En el fondo me está apuntando eso, pero de nuevo, o sea, Excel, Solver y la solución analítica me van a decir exactamente cuánto es, 10, cuánto, ¿cierto? Pero va a estar obviamente en este rango entre 10.1 y 10.3, está por ahí. Y eso es lo que obviamente la solución analítica después me da. Ya, todo, como digo, después se lo subo y vemos. Ya, avancemos un poco más para después llegar más rápido, ¿cierto? Al tema de los ejercicios. Eso lo que hemos visto hasta ahora son las clásicas funciones de una variable, ¿de acuerdo? Así como existen de una variable, hay también, por supuesto, funciones de varias variables que también en el fondo se pueden optimizar de maneras similares, ¿cierto? Pero hay que tener obviamente ahí sus salvedades con respecto a cómo se comportan, ¿ya? A ver, obviamente cuando hay más variables, por ejemplo, en este caso un z es igual fxy, ¿cierto? Hay dos variables que son las que ustedes pueden alimentar y eso les da de resultado un tercer valor, ¿cierto? Por ejemplo, la función de acá abajo, x cuadrado menos 2xy más y cuadrado menos 5, ¿cierto? Participan xy y eso da como resultado z. Si esto lo graficaran, ¿qué necesitarían para graficarlo? ¿Cuántas dimensiones necesitan para graficar? ¿Cómo, profe? Si quisieran, ¿se puede graficar esa ecuación que está al fondo? ¿Se puede o no se puede? Porque, acuérdense, en la anterior, por ejemplo, yo podía, porque tenía una variable que yo le asignaba un valor y me daba como resultado, ¿cierto? El resultado de la ecuación, que era el otro valor. Entonces, entre las dos, ¿cierto? Me hacía la coordenada donde ponía el punto en el fondo para dibujar, ¿ya? Pero ¿puedo hacer eso aquí? Sí, ¿no? A ver, la respuesta de hecho es sí y no, simultáneamente. Porque son tres variables, en realidad esto se puede dibujar pero tridimensional. Necesitan, ¿cierto?, una tercera dimensión para dibujar esto. Y esto ya técnicamente, de hecho, no es tampoco una recta, necesariamente, ¿cierto? Esto es como, es técnicamente un plano, pero tampoco, obviamente, esto es, por el hecho de tener cuadrados, tampoco es recto, en realidad ya. Es otra clase de figura.
Pero esto, claro, en Excel no lo podrían dibujar. Ya, lamentablemente esto ya escapa de las posibilidades de Excel que yo sepa. Excel no dibuja tridimensionalmente. Pero sí estos problemas se pueden resolver analíticamente, ¿de acuerdo? Así que por ese lado obviamente no es problema. Ahora, no sé, fíjate si vamos a trabajar como muchos problemas en dos variables, ¿ya? Porque igual tiene sus propias técnicas de optimización que, no sé, para los alcances del curso yo encuentro que es como demasiado quizás. Pero sí es importante saber que en el fondo igual existen esta clase de problemas. Y esto así, sí se puede resolver en Excel, ¿ya? Excel obviamente ustedes le dicen esto es X, esto Y, puedes variar las dos. Y como Excel tiene unos métodos numéricos para hacer estos cálculos, perfecto. Y ya vamos a llegar, ¿cierto? A ver en Excel cómo esto se puede hacer. Y ahí no hay problema en el fondo con con el Excel, que ya obviamente ustedes no necesitan saber el método específico que siguió y van a tener el resultado. En estos casos, ¿cierto? Lo que yo tengo un poco esta misma situación que antes, ¿cierto? Pero la entrada, ahora por ejemplo, son 2 valores y me da como resultado una salida de un único valor. En esta función de arriba, por ejemplo, ¿dónde no está definida? ¿Dónde no la puedo ocupar? ¿Hay algún problema por ahí? ¿Ven algo que no me va a funcionar? Sí, ¿no? Estamos en una situación similar a la que vimos hace un rato. ¿Cierto? Que aquí tengo un 3x menos 1 en una división. Y eso, ¿cierto? ¿Dónde estoy? Está acá abajo, ¿cierto? De nuevo, pasa lo mismo de delante. Que en cualquier punto donde esa operación, ¿cierto? Si en el fondo 3x menos y es igual a 0, o para el efecto donde se cumpla esta relación entre x y y, ¿cierto? Esta ecuación no existe, no se puede ocupar. No está definida en esos puntos, ¿de acuerdo? Y esto, bueno, es una recta, de hecho, 3x igual a y, ¿cierto? Pero si cualquier número que cumpla con esto, por ejemplo, si x es 1, ¿cierto? Y va a ser 3. Entonces la combinación 1, 3 entre x y no se puede. Y así, ¿cierto? Todas las combinaciones que cumplan con esa relación entre x y y. Ahí, digamos, esta ecuación no está definida. Y si quieren definirla bien, obviamente, en el dominio, una vez dicen ustedes, ok, z es esto, f de x, pero tienen que definirla para 3x distintos de y, en el fondo. De esa manera ustedes dicen que ahí no se puede ocupar, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí de hecho está el gráfico en el fondo, ¿cierto? Que les decía. Este no es el gráfico de la ecuación, ¿de acuerdo? No es el gráfico de esto, ¿ok? Porque esto es tridimensional, ¿ya? Lo que estoy aquí graficando es precisamente los puntos donde 3x menos y es igual a 0, ¿de acuerdo? Y estos son, esta barra, lo que me representa son los puntos de x y, se fijan aquí, que esto, los ejes son x y, aquí no hay z. Es solamente para mostrarme todos los puntos que yo puedo ocupar en esta ecuación, ¿cierto? Sin que se genere, ¿cierto? La indeterminación por el hecho de dividir en 0. Entonces, todos los puntos, salvo los que caen en esta recta, son los que se pueden ocupar. Aquí, de nuevo, aquí, bueno, se está expresado, ¿cierto? Matemáticamente en el fondo. El dominio es esto, ¿cierto? Todos los pares x y, tales que 3x menos y sea distinto a 0. Esa es la forma de definir ecuaciones cuando hay puntos, ¿cierto? Donde, o definir funciones,
donde hay puntos, ¿cierto? Donde hay indeterminación, como en este caso. También otra práctica habitual que, bueno, hicimos un poco en los sistemas de ecuaciones ya, pero aquí obviamente hay un momento en que empieza a ser súper relevante porque si no las cosas se les van a enredar mucho. Y que es que aquí, por ejemplo, ya tengo X y Z, pero normalmente en la medida que empiezan a aumentar las variables, es mejor usar índices solamente, ¿cierto? Y ahí empiezo 1, 2, 3, 4 hasta n. Y muchas veces aquí igual la variable dependiente, ¿cierto? La que resulta de los demás valores, yo le llamo I, W, Z, lo que quieran, pero las otras, todas las otras que ustedes tienen que determinar, esas sí obviamente se enumeran simplemente. ¿Ya? ¿Qué más? Otro ejemplo, veamos, ¿cierto? ¿Qué nos dice este ejemplo? Acumulación militar progresiva, escenario de motivación. Vaya, no sé por qué se llamará de esa manera esto. Al inicio de la crisis del Golfo Pérsico en 1990, Estados Unidos desplegó cientos de miles de tropas en Arabia Saudita. A causa del potencial de guerra química, las tropas necesitan usar con urgencia máscaras antigas. El Departamento de Defensa negoció un contrato con un fabricante para surtir 2 tipos de máscaras antigas. Los 2 tipos costaban 175 y 225 respectivamente. Dada la necesidad urgente, el contrato especificaba que si el número combinado de máscaras, ambas juntas, antigas, entregado cada semana era mayor de 5.000, el gobierno pagaría al fabricante un bono de 50.000 más 25 por cada unidad por encima de los 5.000, ¿ya? No bajo los 5.000, por encima de los 5.000. Determine la función que expresa las ventas semanales en dólares como una función del número de máscaras surtidas de cada tipo, ¿ya? ¿Cómo sería esto? De partida, ¿cuántos tramos tengo? ¿Cuántos tramos ven en esa ecuación? Tiene 2 variables. Sí, son 2 variables, ¿cierto? Que son los 2 tipos de máscara. Vamos a escribir por 25, acá. correcto. ¿Dónde está? Vamos a escribir acá arriba para que no ocupar mucho espacio. X1, X2, ¿cierto? ¿Tienen nombre o no? Dice como, ya, no, tienen nombre. Máscara tipo 1 y máscara tipo 2. ¿De acuerdo? Es X1 y X2. Ahora, las ecuaciones, ¿tienen tramo? Que sean distintas, bajo y cierto número. Eran 5.000 para ambas, me parece, ¿no? El 5.000 en total, a ver, no, lo que hace, claro, la diferencia es, a ver, que me dice que X1 más X2, ¿cierto? Si es menor a 5.000, pasa una cosa, o menor o igual a 5.000 pasa una cosa. Y si X1 más X2 es mayor a 5.000, pasa otra cosa. Se Si agrega el es bono de menor a 50.000, 5.000, aquí, más si 25, es menor a claro. 5.000, ¿cuánto pagan? 0 extra, solamente por la unidad. Pero en total sí, pero cierto, pero pagan esto, por cada una, Exacto. ¿cierto? Entonces, Sí. lo que tengo de ingresos sería 175 X1 más 225 X2. Esos serían mis ingresos en este caso. Correcto. Y si me paso de 5.000, Ahí se le No agregan los recibo bono. 50.000. ya, ¿cierto? Aquí de Pero no partida. pagarían los fabricantes como 50.000. Hay el bono 50.000. ¿Y qué más? Más los 25 Fíjense, por cada unidad. por encima de las 5.000. Son Aquí 75. ya hay un, claro, aquí Exacto, hay un tema. Es por encima de las 5.000. Entonces, ¿cómo represento esto? 175X Ya, X1. correcto. Más, Y eso más 25
No, pero por ejemplo, igual, esto lo voy a seguir recibiendo, ¿cierto? Porque Sí. en el fondo me siguen pagando 175 y 225 por cada una. La base me la van a seguir pagando si me pasé de 5.000, de todos modos. Lo que tengo que considerar, obviamente, es lo extra, que son los 25, pero por cada unidad por encima de los 5.000. ¿Cómo expreso eso? 5.000 por 170 más. ¿Ya? Voy a escribirlo acá abajito, estamos medio cortos de espacio. Son 25, ¿cierto? Pero es por las unidades extras sobre 5.000. ¿Eso cómo lo expreso? Sería 25 más 25x1 más 25x2. ¿Podría? No, pero es que los X1, X2, Sí, así eso como podría. están aquí, están el número completo. Puede ser, por ejemplo, cada uno 3.000. Entonces, y solamente por las que están sobre 5.000 te están pagando los 25 extra. Y no te dicen tampoco que sea más por una más por otra. En realidad no. Es por el total de X1 más X2. Lo que pase de 5.000, el total de ambas, es lo que te pagan los 25 extra. $165 más X 1 por 25, ¿no? Dice agregárselo acá al otro lado. Sí. Bueno, de hecho habría más de una forma de hacerlo, ¿ah? Ojo, eso es como bien, bien importante. ¿Por qué? Podrías definirlo aquí, por ejemplo, hacerlo, como sabes que estás haciendo más de 5.000, sabes que hasta 5.000 te van a pagar esto y podrías haberlo hecho con, por ejemplo, 200, ¿cierto? 175 más los 25, porque aquí uno más arriba de eso, pero en realidad creo que igual había sido un error porque no sabes si realmente te pasaste 5.000. No, así no funciona. Va más por Ya. este lado. Pero este 25, ya, tiene que ir por algo. Y este algo que está aquí tiene que ser solamente el número sobre 5.000. Eso es lo que hay que ver. Cómo aquí escribo una expresión que me dé el número sobre 5.000. 175 o 175 por 5.000 más 1 sería. No, porque 175 es lo que pagas por la máscara. O sea, no es la cantidad. Esto son las unidades. Necesitas unidades sobre 5.000 ahí, porque cada una de ellas es lo que te va a costar 25 más. 5.001 no sería sobre la unidad. Pero necesitas que sea en base a la ecuación. Andan cerca, pero piensen con X1, X2 y el 5.000. ¿Cómo arreglan eso para que les dé el número que necesitan? Eh, 5.000 más 25x. Pero es que aquí es X1 y X2, pues, tienen que ser los dos. No, X3. X solo... no es necesario. No, son dos variables nomás. Es que sería un bono, pues. Ahí te entra otra variable. No, pues el mismo monto en base a las variables que ya tienen. Sí, lo que necesitas es 25, por ejemplo. Si haces 6.000, por 1.000 te van a pagar los 25 extra. Y en ese caso, si tienes 6.000 en total entre X1 y X2, lo que ese paréntesis debería dar es el resultado 1.000, porque son las sobre 5.000. ¿No sería 5.000 y menos Sería la cantidad? entonces No, acuérdate, si estás sobre 5.000, ¿qué número más grande? ¿X1 más X2 o 5.000? Pero, profe, a ver, entonces no sería más, pues, porque aquí le restamos, dice que no sería sobre 5.000, sería bajo los 5.000, porque dice, el gobierno no pagaría al fabricante si recibe mayor de 5.000 semanal. No, es que dice, está acá, sigue, el gobierno, no.
Está partida la todavía no palabra. pagaría. Sí, yo también me confundí cuando la leí, pensé que estaba diciendo lo contrario. No, Ya, ahí ok. está. A mí me extrañó cuando lo leí y no era porque estaba partida la palabra. Sí. Ok. Pues están cerca, están Sería, cerca. ¿no? Sí, están cerca, están cerca. Por ahí viene. Por aquí va la clave. Fíjense, fíjense, este número, X1 más X2, si está Sí. sobre 5000 es porque X1 más X2 son más que 5000, juntas. Lo que O necesito, sea, por ejemplo, si vénganse en ese caso, X1, vos. si X1 X1 más más 5000 es igual a 5000, X1 más X2, a ver si X1 más X1 más 5, más 1. es igual o mayor, ¿cierto? ¿O tiene que ser mayor de 5000? Es más No, o 1, sea, ¿no? la ecuación que aquí va a resultar, en el fondo, es válida para este rango. Entonces queda definida para este rango. Pero la ecuación, Ya, en el fondo, lo que te tiene que dar es el total que ganas ya. por estar Si en ese rango. Ya, si X1 más X2 es igual a 5001, ¿Sí? eh, Pero aquí lo que necesitas entre el paréntesis es la cantidad de unidades sobre 5000. Es el resultado que necesitas que te dé esta expresión siempre. Porque tiene que depender de las variables al final. Pues. Solita debe, independiente de si son, no sé, pues 5000 o 6000 o cualquier cantidad sobre 5000, en el Sí, fondo, porque ese el final del paréntesis cuento siempre es te el va a mismo. tener que decir. Siempre te va a tener que decir por cuánto estás pasado. Anda cerca, anda cerca. o sea, a ver, si No X1 sería más X2 X1 es igual más a X2 5000. menos 5. Eso es. ¿Cómo? X1 más X2 menos 5000. Bien, Alfredo. Porque partes Esa es siempre estás definiendo, pues eso, que defines el rango que X1 más X2 ya es 5000, es más de 5000. Entonces, esto siempre va a ser positivo. Porque tú partes de que X1 más X2 va a ser más que 5000. Entonces, al restarlo, te va a quedar lo que sobra. O sea, si es 5001, la resta te va a dar 1. Son 6000, esa resta te va a dar 6000. O sea, 1000. Y esos 1000 son los que reciben 25 más en total. Independiente, ¿cierto?, del tipo de máscara particular que tú estás usando, que ese obviamente, aquí la diferencia y lo que hay que tener cuidado, lógicamente, es en eso. Porque por unidades, ¿cierto?, digamos, ellos tienen un precio diferente, cada una 175 y 225, perfecto, y tienes que considerar ese precio en general, ¿cierto?, para todas las unidades de ambas, pero por separado. Pero el bonito de los 25 por cada una es para ambas juntas, cualquiera de las dos, cualquiera sea. Entonces es como, va en otra parte, en el fondo, esa ganancia no puedes agregársela aquí en particular, porque los 25 valen para el conjunto sobre 5000, no particularmente para uno, y tú no sabes en realidad cómo se lo reparte particularmente, ¿cierto? Y claro, y ahí, bueno, esto quedó medio feo, pues lo podremos escribir aquí mejor, arriba. A ver, déjame ver si encuentro espacio. A ver, pucha, aquí hay un cable que me está molestando. Aquí sería, podríamos ver f de x1, x2. Y aquí hay dos tramos. 175x1 más 225x2, ¿cierto? Para x1 más x2 menor o igual a 5000. Y va a ser toda esta otra cosa, 50.000 más 175x1 más
No, 225x2 más 25 por x1 más x2 menos 5000. Si x1 más x2 es mayor a 5000. ¿Qué forma se imaginen que va a tener esto en valores? Pero ¿en qué Aquí, sentido? por ejemplo, en este quiebre en particular, de 5000, ¿cierto? Cuando llega de 5000 a 5001, Es una recta, profe. ¿cierto? Aquí, ¿cómo? Es una línea, ¿no? Decreciente. Sí, pero aquí es 3 variables. En el fondo esto es una tercera variable, ¿cierto? Entonces, lo que podemos dibujar es esto, el z, el valor final, ¿ya? Pero obviamente no es el gráfico del manto que significa la x1, x2, pero podemos graficar el resultado de esto para ver cómo se comporta. ¿Alcanzaremos? A ver si alcanzamos. Estamos como justito. Pero igual podemos partir en esta parte. ¿Podría graficar las dos ecuaciones conjuntas? Sí. Pero hagámoslo rápido. Igual, miren, la próxima clase de todos modos lo podemos volver a... Ah, pero buen punto, ya. Voy a hacer... Nos queda una hora todavía, profe. ¿Ah? Nos queda una hora todavía, tranquilo. ¿No? ¿Por qué? ¿No? ¿Las 8:30? Uy. Cambiaron la hora por si acaso, Rodrigo. Es un poco cierto la definición. Que lo que estoy viendo aquí, que esto depende de ambas, porque por ejemplo, X1 puede ir también de, no sé, de 0 al 10.000 si quieren, X2 puede ir de 0 a 10.000, y además de eso, pero están todas las combinaciones, o sea, por ejemplo, por cada valor de X1 tendrían que dibujar todos los valores de X2, entonces es como súper enredado. Pues lo que podríamos hacer es como considerar, no sé, pues, mitad X1, mitad X2, por ejemplo, ¿ya? Para graficar así rápidamente. Y que sean, como son 5000, hagámoslo de 200. Pero para que de 5000 exacto, podríamos usar, va a quedar muy demasiado largo si lo hago de 50. Estamos muy mal en la hora. Hacia el lado va a ser infinito para que llegue a los 5000. Ah, no. 50 no es el anterior más 50. Me falta mucho todavía para el lado. Pero chequémoslo para acá. Uy, ¿qué le pasa a esta cosa? Ponga el auto rellenado. Sí, estoy viendo. Ahí está, eso de hecho se ven todo. Ya. Y ahí tenemos, y si nos vamos a pasar de 5000 para acá. De acuerdo. Hasta 5000, ¿dónde está? Aquí, ¿cierto? Lo que vale es el 175 por lo que está arriba, más el 225 creo por el que está abajo. ¿Ya? Eso es lo que vale. Obviamente eso es porque el número es muy grande nomás. Y acá, ¿cierto? Lo que nos vale es, bueno, de hecho, de partida es como lo mismo que estaba acá, porque eso va a seguir siendo válido.
pero le agrego los 50.000 del bono y le tengo que agregar los 25 extras por tener este más este menos los 5.000. Ahí sí tengo el valor completo. Y esto lo puedo llevar hasta el fondo. Eso sí es lo que podemos graficar. Ese numerito es el que quería. Ahora esto está para números particulares. Aquí, ahí se ve. ¿Se fijan? Ahora esta es una aproximación que hace Excel, obviamente. Porque Excel lo que hace es como juntar los puntos, pero aquí no corresponde. O sea, aquí en realidad hay una discontinuidad. Cuando una vez que llego a 5.000, hay una discontinuidad entre los dos. Deberían ser dos rectas, que en el fondo tienen un salto ahí donde no hay nada, en el fondo, ¿ya? Pero en este caso, por ejemplo, y en este tipo de ecuaciones, pasa esto. Y este tipo de ecuaciones, por ejemplo, aparece mucho en, como le decía, cuando hay descuentos por precio, por cantidad, en economía, en decisiones de compra y cosas por el estilo. Esto es como súper común que ocurra. Que hayan quiebres en puntos particulares porque algo se activa en el fondo, ¿ya? Y la forma de analizar esto máximo, mínimo en esta, obviamente, hay que tener en cuenta esos quiebres, porque de esa manera ustedes pueden efectivamente saber dónde están los máximos y los mínimos. Más adelante, de hecho, vienen ahí unos ejemplos donde aquí, bueno, esto es relativamente simple porque son rectas ambas, ¿ya? Aunque obviamente aquí estamos usando una combinación particular de X1 y X2. Esto también se puede resolver en Excel. Vamos a llegar a eso en algún momento. Pero hay otros que, por ejemplo, estas son curvas, que pueden ser pedazos de parábolas y cosas por el estilo. Entonces, obviamente, ahí el análisis igual es interesante y hay que hacerlo por tramo y hay que saber dónde uno se está moviendo. Ya, pero igual, bueno, vamos a seguir en esto. Si por el momento era para mostrarle ese efecto del quiebre, ¿ya? Que de cómo sube en el fondo, ¿cierto? Al pasar de aquí de un número a otro, en el fondo la función sube de tramo. Y esto no es continuo, obviamente. Aquí estamos hablando de estas funciones, tiene dos tramos en realidad, ¿de acuerdo? Que no se tocan. Hay una parte donde se separa la función, ¿ya? Ya chicos, nos pidió el tiempo. Nos vemos el miércoles y como les digo, voy a tratar de lo antes posible publicarle la evaluación, pero tranquilos con la fecha de entrega, que depende del momento en que se las publique, ¿de acuerdo? Ok, profe. Bueno, profe. Ya, nos veremos el miércoles, que estén bien. Igual, Chao, gracias. chao. Gracias.